Parte de lo que tenemos hoy día, que es un trabajo muy arduo y largo, ¿cierto? A partir de lo que Fernando ha dicho. Y el objetivo que tiene efectivamente es mejorar este proceso de educación, sobre todo a distancia, que vivimos hoy día. Así que quiero mostrarte el rol del estudiante rápidamente para que veas cómo funciona, luego ver el rol del maestro y la gestión que puede hacer con los estudiantes, y luego ver el rol directivo, para que también vean la posibilidad de, a nivel macro, cómo los directivos pueden guiar este proceso también desde lo más micro hasta en términos generales, si así lo quieren. ¿Ya? Voy a compartir la pantalla entonces y vamos a partir con el rol de nuestro querido estudiante. ¿Y por qué digo nuestro querido estudiante? Porque como bien dice Fernando, aquí realmente nos podemos detener en ver cada especificidad de nuestro grupo de estudiantes. Lo que vemos aquí en pantalla, ¿cierto? Nuestro proceso inicia con un diagnóstico, como todo proceso educativo, para saber dónde están los estudiantes en cuanto a sus brechas cognitivas. Lo que aquí aparece en pantalla es un estudiante que ya rindió su diagnóstico y esta es la radiografía del resultado. Como vemos, hay varias lagunas cognitivas, ¿cierto? Hay varios indicadores que están descendidos, que están en rojo. Y si tú quieres saber el detalle, puedes posicionarte acá y saber qué indicador de logro es el que está refiriendo cada una de las preguntas del diagnóstico. ¿Qué es lo que hace nuestro sistema? A través de este resultado genera un algoritmo interno y que traza una ruta personalizada de aprendizaje, un plan de trabajo individual que permite al estudiante nivelar todos esos vacíos que se acumularon de años anteriores. ¿Y por qué digo además de años anteriores? Porque no solo refiere al año anterior. En general, ¿cierto? Siempre cuando nosotros tomamos a los estudiantes, nivelamos el primer mes pensando en los contenidos anteriores del año pasado. En el caso nuestro, hasta mapeamos brechas cognitivas incluso de niveles de primaria, pensando en los estudiantes de bachillerato o de secundaria. Por lo tanto, la idea es llegar hasta esos vacíos cognitivos que se pudieron generar en cualquier momento de su vida. Este plan individual que se traza va desde el tema más crítico hasta el menos crítico que el estudiante tiene que resolver para enfrentar este curso. Aquí estamos en un símil de español, en un símil de bachillerato de los últimos años. Y el estudiante entonces lo que hace, ¿cierto?, es entrar uno a uno a los temas que están pensados como remediales de este vacío cognitivo que detectó el diagnóstico. ¿De qué forma el estudiante explora o trabaja este vacío cognitivo? A través de un módulo pizarrón que contempla los 3 momentos del salón o de la clase. La entrega de contenidos en el Aprendo Mirando o el modelamiento de la habilidad. El practico, que es la ejercitación, la aplicación concreta de esta habilidad o de este contenido, ¿cierto? Y por último, una evaluación que cierra el proceso y es capaz de evidenciar si el estudiante adquirió o no esta habilidad o el contenido que estaba trazado en la brecha cognitiva. Todos los módulos de Pixarron se estructuran de la misma manera. Están contemplados como una clase para el estudiante, de tal manera que si quiere usar de manera independiente, de forma sincrónica, por ejemplo, los estudiantes tengan todo el material a su disposición, o bien, dependiendo de la metodología que la institución quiera adoptar, el maestro puede utilizarlo para complementar sus clases. Por ejemplo, haciendo aula invertida o cualquier otro tipo de metodología activa que hoy día, ¿cierto?, permite que los estudiantes interactúen con el contenido y no que estén estáticos o pasivos recibiendo la exposición del maestro. ¿Sí? O sea, independiente ahora del plan individual que traza, ¿cierto?, la ruta de aprendizaje, indistintamente se le muestran de todas maneras al estudiante todos los temas de nivelación disponibles, ¿ya? Porque aunque los haya exento aunque hayan quedado exentos desde el diagnóstico, por si el maestro quisiera hacer una estrategia grupal o si el estudiante quiere enfrentarse igual a ese desafío que el diagnóstico dijo que lo manejaba, pero igual él quiere probarse, el estudiante tiene activo todos los temas de nivelación o los prerequisitos que están mapeados para el curso. Y además de estos prerequisitos, que son la base, ¿cierto?, para enfrentar el año en curso, acompañamos o trazamos todos los temas que estén asociados al programa anual, alineado a los aprendizajes esperados de la SEP. ¿Ya? Por lo tanto, el estudiante también tiene todo lo que necesita pasar para ese año y de tal forma que el profesor, el maestro, ¿cierto?, pueda ir dejando en estudio los temas que quieren semana a semana o clase a clase para trabajar, ¿cierto?, en los contenidos o en la materia que necesitan pasar en cada una de las asignaturas. ¿Cómo está estructurado el tema? Bueno, ya vimos, ¿cierto?, que tiene estos 3 momentos, pero solo para que te hagas una idea, en los Aprendo Mirando tenemos distintos tipos de interactivos, hay infografías específicas, hay videos interactivos, videos tutoriales, está un poco al servicio del contenido, el tipo de recurso que usamos.
Aquí el estudiante explora en él, tiene todo lo necesario, nos aseguramos que el estudiante no tenga que ir a YouTube o a otro soporte a buscar información. Todo está acá, el material es inédito de Pixarrom, por lo tanto el estudiante nunca va a encontrar un link roto o una información que no esté, porque todo está creado por nosotros. Y antes que, una vez que el estudiante repasó, ¿cierto? Y ya trabajó el contenido, hay una ejercitación, un modelamiento previo a la aplicación del práctico, donde yo muestro qué tarea tiene que realizar, qué evidencia concreta tiene que hacer, ¿cierto? Con el recurso. Aquí hay que modelar el texto, ¿verdad? Me aparece la respuesta correcta en un primer desafío y viene la solución, para que el estudiante sepa cómo llegué a esa respuesta, tanto por competencia o también como a través en la solución conceptual para saber, ¿cierto? Antes de enfrentarme a la batería de ejercicio, cómo trabajar con textos de este tipo. En este caso estamos en español, ¿cierto? Entonces el estudiante toma apuntes, ya lo tiene muy claro, ¿cierto? Estos recursos sirven mucho para trabajar como detonantes en el aula invertida y luego que los estudiantes lleguen con dudas y inquietudes, ¿cierto? A la clase taller, a aplicar en los prácticos, ¿cierto? Las habilidades que ya trabajaron o el contenido que vieron. Como ves en pantalla, los prácticos están liberados de intento y también de tiempo, porque la idea es que el estudiante aquí, a partir del propio ritmo que tenga, ejercite más o menos dependiendo de lo que le cueste. Lo interesante de esto es que hay distintos reactivos. Ya hay reactivos, ¿cierto? En este caso tenemos un afiche con las preguntas asociadas, el feedback viene de inmediato, el estudiante no tiene que esperar, ¿cierto? Otro proceso. Y si yo entro de nuevo a otro cuestionario, voy a encontrar un estímulo distinto, pero siempre bajo el mismo peso taxonómico, bajo los mismos indicadores de logro. Aquí tenemos, ¿cierto?, las mismas 5 preguntas, los mismos indicadores de logro, pero cambió el estímulo completamente y las preguntas. Por lo tanto, el estudiante se enfrenta, bueno, y con esto aseguramos 2 procesos fundamentales en la educación a distancia, que no hay memorización, el estudiante no aprende de memoria las respuestas, sino que efectivamente aplicando lo aprendido, y por otro lado, la copia o el plagio. Los estudiantes, ¿cierto?, no pueden copiarse entre ellos porque encuentran reactivos distintos para cada una de las veces que ingresan. ¿Ya? Y por último, el proceso se cierra con la evaluación, que a diferencia del práctico tiene tres momentos o 3 oportunidades, pensando, ¿cierto?, en que el sistema va a guardar el mejor resultado. Muchos estudiantes ingresan a la evaluación de inmediato y luego, ¿cierto?, de ellas se dan cuenta que tienen que ir a buscar información en los Aprendo Mirando, que tienen que ir a practicar antes de enfrentarse al segundo y al tercer intento. Y el sistema va a guardar el mejor resultado, ¿cierto?, que el estudiante rindió de esas tres oportunidades. Hay sensación de avance inmediato, el estudiante apenas realiza una evaluación, aparecen sus estadísticas acá, sabe cómo está avanzando en su ruta y también cómo avanza en el programa anual. Y cierto, dentro de este proceso que es bastante eficiente trabajar con una metodología de este tipo, nos quedan espacios para cosas que son mucho más importantes, como por ejemplo la problematización, la creación, que ahí es donde nosotros queremos que los profesores se vuelvan protagonistas. Y para acompañarlos en ese proceso, ¿cierto? Se han creado foros de discusión para cada uno de los aprendizajes esperados. Y también hemos creado la comunidad Pixarrón, que es un espacio donde podemos mantener a los estudiantes en comunión, ¿cierto? Comunicados entre sí, tanto con sus maestros como con sus compañeros, y de tal manera que yo, ¿cierto?, me enfrento a un espacio que emula de alguna manera una red social, pero que es público, ¿cierto?, para la institución, para mis compañeros, yo me entero de las dudas que ellos han tenido resolviendo algún tema de Pixarrón, me entero también de lo que el maestro ha cargado, si quiere complementar las cosas que están en Pixarrón. Por lo tanto, aquí, ¿cierto? Yo tengo todo el espacio para sentir todavía la sensación de comunidad tan necesaria en nuestros estudiantes. El maestro puede generar discusiones como metacognición, ¿cierto? Previas a una clase, al salón, ¿cierto? O posterior a ella. Y también, ¿cierto? Dentro de los grupos, dentro de cada una de las asignaturas en las cuales los estudiantes están inscritos, si yo ingreso a uno de estos grupos, voy a encontrar todo lo necesario para poder llevar a cabo una clase. Por ejemplo, contiene las videollamadas integradas. Yo hago clic en la videollamada e ingreso a mi sala para poder, ¿cierto?, juntarme con mis compañeros y mi grupo y no tener que usar un link distinto hoy día como usamos, ¿cierto?, Meet, Teams o Zoom para crear la clase, sino que de inmediato en el mismo espacio yo tengo esta videollamada disponible. Y además, los maestros pueden cargar material propio para su propia impronta o utilizar LMS que a ellos les llame la atención o les guste con sus estudiantes, o material que en todo este tiempo de pandemia ya hayan construido, ¿cierto?
Aquí lo puede estructurar con carpetas, con lo que él guste, ¿cierto? Por aprendizaje esperado, por unidades temáticas, como el profesor o el maestro guste, ¿cierto? Organizar a cada uno de sus grupos en el material que van a recoger. Y, ¿cierto? Y desde aquí yo puedo guiar también el trabajo con Pizarrón y decirles que ingresen a Pizarrón, a la asignatura específica, y vamos a trabajar con el tema que yo dejé en estudio, ¿cierto? Que es el tema que aparece destacado para ellos acá. Y los estudiantes saben que tienen que ingresar a él y pueden trabajar sincrónicamente también con el profesor. ¿Ya? Ese es el rol del estudiante. ¿Y cómo conversa esto respecto al rol del maestro? Aquí es lo que tenemos en pantalla. ¿Ya están viendo a mi profesor? ¿Me confirman? Creo que sí, ¿cierto? Ya, lo primero que aparece en el rol del maestro son estadísticas grupales. Aquí tú tienes matriculado a todo tu grupo de estudiantes, y si yo me posiciono sobre los gráficos voy a encontrar información de todos los procesos. Aquí estoy en el proceso de nivelación, en el proceso del programa anual, y además refiere minutos de uso, particularmente si los maestros quisieran saber sobre los ritmos de aprendizaje. Hay estudiantes que toman más tiempo el trabajo y hay otros que toman menos tiempo, pero están logrando el mismo objetivo. ¿Ya? Y ahí puedo evidenciar los distintos ritmos de aprendizaje. En las estadísticas grupales ya comienza la gestión del docente concretamente. Si se va a utilizar, por ejemplo, Pizarrón a distancia de forma sincrónica una vez a la semana, y mi clase es mañana para poder monitorear, yo ya hacía un clic, saber, ¿cierto?, qué estudiantes no se conectaron la última semana. Yo sé que Manuel, Fernanda y Alejandra no han ingresado a Pizarrón la última semana, por lo tanto no han trabajado en el tema que yo dejé en estudio. ¿Qué hacen aquí los maestros, cierto? Se llevan los nombres y generan una notificación en la comunidad para recordarle a estos estudiantes que deben ingresar al tema que ha quedado en estudio para esa asignatura en esta semana, ¿sí? Y sin necesidad, ¿cierto?, tener que mandar un correo electrónico o buscar uno a uno a los estudiantes, usar su WhatsApp, ¿cierto?, que hoy día es muy común en los maestros prestar su vida privada, ¿cierto?, para este proceso. El profesor aquí, el maestro, a un clic, tiene el detalle y sabe quiénes no han entrado para poder monitorear el proceso. Además, también obtiene data respecto al diagnóstico. Yo sé quiénes rindieron el diagnóstico y además quiénes no lo rindieron, para generar estrategias particulares con estos estudiantes. A lo mejor estuvo enfermo, ¿cierto? No pudo asistir, o tiene problemas de conexión, para generar una estrategia para poder llegar a él. Tiempo referido del grupo completo en la plataforma. Y lo interesante, ¿cierto?, es que aparece una primera estadística que le dice mucho al maestro sobre cómo están sus estudiantes. El resultado del diagnóstico distribuido por cuartiles. Aquí, ¿cierto?, el maestro se detiene y va a decir, ¿valdrá la pena comenzar con los contenidos trazados por la SEP, ¿cierto?, del programa anual, si yo tengo un grupo muy descendido? Lo que necesito entonces es nivelar, ¿verdad? Y aquí yo voy a determinar las fechas o el tiempo en que me voy a detener a nivelar dependiendo de los resultados. Hay instituciones donde los resultados han sido muy bajos, 10% de logro, por lo tanto el mes que tenían pensado para nivelar se volvieron 3 meses de nivelación, para suplir estas brechas cognitivas y luego avanzar con el resto de los aprendizajes. Además, obtengo el promedio completo de los grupos, cuáles temas están logrados, cuáles parcialmente logrados y cuáles no logrados. Y, cierto, el profesor, si quiere ser mucho más específico, ingresa aquí a resultados en el costado izquierdo y entramos a resultados por temas. Yo puedo obtener información de mis estudiantes respecto a un indicador específico del diagnóstico. Puedo saber, por ejemplo, cómo infieren mis estudiantes en comprensión lectora, y yo sé si les fue mal o bien en este indicador específico. Respecto a la nivelación, ¿cierto?, a los prerequisitos que se trazaron para el curso, haciendo clic en uno de los temas, yo obtengo información sobre cómo le fue a mi grupo de estudiantes, ¿cierto?, el resultado que obtuvo en este tema, y además qué estudiantes están por rendir, que aún no han hecho este tema y está pendiente. Otra vez, si quiero guiar al grupo completo a trabajar en los prerequisitos, puedo llevarme el nombre de Hugo y generar una notificación en la comunidad para alertarlo que debe entrar a este tema en el plazo que yo especifique. Y desde aquí, desde esta consola, los maestros pueden ingresar al tema Pizarrón, al igual que lo que ven los estudiantes, y preparar sus clases. Ver con qué metodología van a trabajar, que van a trabajar los estudiantes solo primero, o él va a hacer aula invertida, o va a trabajar con la clase formal, ¿cierto?, con la estructura lineal, en fin. O va a generar un aprendizaje basado en problemas, en fin, ¿cierto?, lo que el maestro considere necesario dentro de su planificación interna. Y además, ¿cierto?, este proceso también lo puede mirar respecto al programa anual, es decir, los contenidos, ¿cierto?, y habilidades trazadas por la SEP. Y aquí, si yo hago clic, nuevamente obtengo información
respecto al resultado de los estudiantes, pero además al maestro le muestra cuáles son los prerequisitos que están asociados a este tema del programa anual, por si el maestro quisiera hacer esa estrategia, pasar los prerequisitos previamente y luego irse, ¿cierto?, a trabajar este tema en cuestión, o bien después del primer resultado de la evaluación se da cuenta que su grupo está descendido, lo que necesita aquí es trabajar con los prerequisitos antes de volver al segundo y al tercer intento de la evaluación. El maestro tiene todo eso a la vista y nuevamente, ¿cierto?, puede ingresar al tema, revisar y a preparar su clase. Y desde aquí, desde esta consola con estos relojes de arena que vemos en pantalla, el profesor deja los temas en estudio. Yo voy a dejar el tema 13 que estaba en estudio como listo y voy a dejar ahora el 15 como tema en estudio. ¿Cómo yo puedo evidenciar que esto cambió? Automáticamente cuando yo hago clic acá, a los estudiantes les aparece el nuevo tema en estudio, les llega una notificación y aparece destacado en su consola para que sepan cuál es el tema que el maestro acaba de dejar en estudio. Yo, ¿cómo podría evidenciar o asegurarme que esto está bien? Entro a resultados por estudiante y además de obtener esta data, ¿cierto?, con todo el grupo que tengo a mi cargo, yo sé cómo están avanzando en los tres procesos que hay, en el diagnóstico, en la nivelación y en el programa anual, yo puedo entrar con la vista del estudiante. Si Hugo, por ejemplo, me dice, profesora, yo no sé dónde está el tema en estudio que usted dejó, yo hago clic aquí en ver SGA e ingreso con la vista de Hugo para poder seguirlo, para ayudarlo, le puedo compartir pantalla y guiar su proceso. Y aquí, ¿cierto? Yo también me quiero asegurar si es que está el tema que yo dejé en estudio, ¿se acuerdan que era el 15? Aquí aparece ahora nuevamente el tema en estudio que era el 15, ya dejó de estar el 13 en estudio y ahora cambió al tema que yo mencioné. Lo interesante de este sistema es que todo es en tiempo real. Un estudiante está trabajando y genera una evaluación y de inmediato al maestro se le cambia en la consola la estadística. Es en tiempo real y hay comunicación concreta, ¿cierto?, respecto a los avances de los estudiantes. Y, ¿cierto?, permite tener una comunicación, aunque no se pueda sostener una clase sincrónica, de manera fluida y sistemática. Además, ¿cierto? Algo tan importante para los maestros es el historial de notas. Todo lo que nosotros vemos en nuestro sistema está en porcentaje, ¿cierto? Con una mirada más formativa. Sin embargo, los maestros la pueden personalizar. Si yo hago clic aquí en generar, voy a, ¿cierto?, generar aquí la escala de notas de ustedes, puede ser, ¿no es cierto?, el 10, el máximo, y voy, o sea, perdón, el mínimo, puedo dejar un 5, ¿cierto? Ahí quiero que la nota máxima sea un 10. Y así, ¿cierto? Ustedes personalizan las evaluaciones, con qué nota van a probar también lo voy a cambiar y con el porcentaje de logro y yo hago clic aquí en generar y se despliegan, ¿cierto?, dos archivos. Las evaluaciones de los temas de nivelación y las evaluaciones de los temas del programa anual, escrito, ¿cierto?, completamente con el promedio listo para llevárselos al sistema propio que la institución tenga y generar las evaluaciones que correspondan para cada uno de los estudiantes. De tal manera que el profesor, ¿cierto?, no tiene ni que preparar material, porque ya está dado por Pizarrón, y además no tiene que estar convirtiendo, ¿cierto?, este proceso a notas, sino que también le da la posibilidad de descargarlos a un clic. Y por supuesto, el maestro también tiene acceso a la comunidad, puede desactivar o activar videollamadas y generar los énfasis que le guste en este espacio, ¿cierto? Si quiere complementar con otro LMS o él hizo una cápsula interesante para detonante, la puede dejar aquí y complementar lo que está en Pizarrón, sin necesidad que se vuelva un esclavo de generar material como hoy día les pasa a muchos maestros, sino que en realidad hacer los énfasis que le guste en este proceso, ¿ya? Y por último, quiero mostrarles, ¿cierto?, el rol directivo, que es un rol muy interesante, ¿cierto?, para poder hacer gestión a nivel global. Este rol está pensado, ¿cierto?, yo lo puedo tener en una secretaría específica, con todas las instituciones a mi cargo y además con todas las asignaturas que los estudiantes trabajen en Pizarrón. Aquí vemos en pantalla un ejemplo, ¿cierto? Vemos todo el grupo, a modo de resumen lo que aparece son todos los grupos que están trabajando con Pizarrón, la cantidad de estudiantes que tiene cada uno de esos grupos y el promedio de uso que llevan trabajando en la plataforma. Esta misma estadística a nivel de resumen aparece también para los maestros. Yo puedo saber ¿cierto?, todas las escuelas que están a mi cargo, todos los cursos y las asignaturas y los nombres de los maestros, cuánto tiempo llevan trabajando en la plataforma, si han asignado o no han asignado temas para también hacerle seguimiento en ese proceso. Toda la información que aparece en este rol se puede exportar a un Excel y llevarlas a reuniones, limpiarlas, etcétera, ¿cierto?, para poder trabajar en los seguimientos oportunos que se haga con este sistema. Todo el proceso que vimos con los estudiantes, el diagnóstico, la nivelación y el programa anual, el directivo también las puede seguir.
Si yo hago clic en diagnóstico, por ejemplo, puedo saber cuánto es la matrícula total de ese grupo curso y qué cantidad de diagnósticos ya están finalizados, cuántos están en proceso y cuántos aún no han comenzado. Por ejemplo, para pedirle a este maestro, ¿cierto? Que por favor agilice el proceso del diagnóstico con sus estudiantes porque todavía le faltan 3, ¿ya? Otra vez me puedo llevar esta información a Excel. Y respecto al proceso de la nivelación, súper importante, si el directivo hace clic en uno de los grupos cursos, se despliegan gráficos interesantes de la estadística, cuántos temas están exentos desde el diagnóstico, cuántos temas logrados, cuántos no logrados, ¿cierto? Cuántos pendientes del grupo completo. Pero si yo quiero, puedo ser todo lo omnisciente que quiera y hago clic aquí en detalle de temas y obtengo la información de ese grupo en particular, estudiante por estudiante. Lo que vemos aquí en pantalla, ¿cierto? Es la nivelación de las brechas cognitivas. Todas las E que ves en pantalla, todos estos celestes son los temas exentos, todos los grises son los temas pendientes y los colores son dependiendo de los resultados que han obtenido en las evaluaciones. Entonces yo puedo seguir uno a uno a los estudiantes, puedo saber quiénes están descolgados, por ejemplo, que no se han conectado a trabajar, etcétera, ¿cierto? Va a hacer seguimiento a los que les ha ido que han tenido más problemas en la resolución de las evaluaciones, etcétera, ¿cierto? Para generar estrategias individuales o también grupales como énfasis de cada una de las instituciones. Y esta misma data o esta misma estadística yo la puedo obtener desde el programa anual. Voy a entrar de nuevo al mismo grupo. Este es un octavo básico en Chile, para ustedes es secundaria ya, ¿cierto? Segundo, secundaria, primero, secundaria. Hago clic aquí y ahora me aparece nuevamente el mismo grupo, pero en el programa anual, ¿cierto? Los contenidos, las habilidades trazadas en este caso por la SEP. Y otra vez los puedo seguir en tiempo real, puedo saber, ¿cierto?, cómo están avanzando, quiénes están descolgados, dónde están las problemáticas académicas más complejas. Por ejemplo, aquí vemos que el tema 2, no ha tenido tan buenos resultados, generar estrategias con los maestros, ¿cierto?, etcétera. Toda la gestión que quiera hacer con el grupo, el directivo o quien esté a cargo del proyecto. ¿Ya? Por lo tanto, estos son 3 de los 4 roles. Lo que me falta es el rol del maestro, del apoderado, ¿cierto? El tutor, el padre de familia, pero en realidad básicamente lo que hace también es seguir en tiempo real a sus hijos, a diferencia, ¿cierto?, de la guía que a nosotros nos llega suelta a los padres. Aquí ellos tienen acceso al aprendo mirando, al practico y pueden acompañar a sus hijos oportunamente en estudiar, ¿cierto?, y acompañarlos en el proceso. Además de saber si se conectaron o no, y de los avances que están teniendo en cada uno de los temas. Por lo tanto, esta suite está pensada para todos los actores de la comunidad educativa, para vincularlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.